Hola, mi nombre es Catherine Vázquez y el día de hoy vamos a ver cómo podemos resolver una operación de un triángulo rectángulo. Entonces, para empezar, tenemos que saber qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que en uno de sus ángulos tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso podemos ver que ese que es el que está rodeado. Entonces, para poder resolver estos problemas, nosotros necesitamos saber los tres ángulos del triángulo y también saber la medida de cada uno de sus lados. Entonces, para empezar, vamos a buscar el tercer ángulo, que es el que no tenemos, que en este caso es A. Y entonces es muy fácil de saberlo, porque sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre nos tiene que dar 180. Entonces vamos a hacer una resta y ponemos 180 grados menos los 90 grados que están aquí circulados en rojo, menos los 60 grados que nos da el problema. Y entonces esto nos da un resultado de 30 grados. Entonces ya sabemos que el ángulo de A es igual a 30 grados. Entonces ahora tenemos que buscar la medida de sus lados. Entonces podemos ver que el problema ya nos da la medida de uno de sus lados, que es el B, que es este. Y entonces tenemos que buscar el lado A y el lado C. Y entonces para buscar esto tenemos las fórmulas en la parte de arriba, que es seno de beta igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa. También tenemos coseno de beta, que es el cateto adyacente partido de la hipotenusa. Y tenemos tangente de beta, que es el cateto opuesto partido el cateto adyacente. Entonces primero vamos a definir cuáles son catetos, cuál es la hipotenusa, y entre los catetos cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Entonces, para empezar, los catetos son las líneas, por decir así, que forman el ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, los catetos son B, que es este, y A, que es este. Y entonces sabemos que la hipotenusa es el que está frente al ángulo de 90 grados y que en ningún momento se llega a tocar con este. Entonces sabemos que la hipotenusa es C. Y entonces ahora vamos a definir cuál de los dos catetos es el opuesto y el otro pues es el adyacente. Y entonces vamos a ver. En este caso vamos a utilizar, en vez de beta, vamos a utilizar el ángulo B, que es el que ya nos brinda el problema. Entonces, en base al ángulo B, que nos da el problema, que es este, entonces vamos a definir cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. El cateto adyacente es el que está pegado a este ángulo y que ayuda a formarlo. Entonces, en este caso podemos ver que el cateto adyacente es A, mientras que el cateto opuesto es el que está frente al ángulo y que en ningún momento lo toca. Entonces, sabemos que el cateto opuesto es B. Entonces, ahora ya conociendo los catetos y la hipotenusa, entonces vamos a utilizar las fórmulas. Entonces, vamos a buscar una fórmula que nos pueda ayudar a encontrar primero la hipotenusa. Entonces, vamos a utilizar en este caso la fórmula de seno. Entonces, ponemos seno. En vez de beta, vamos a utilizar el ángulo B, por lo tanto lo vamos a poner así. Es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. Entonces, ahora vamos a restituir los valores. Y nos queda que seno B, que en este caso serían los 60 grados, es igual al cateto opuesto, que ya nos lo da el problema, que es 4.33, dividido la hipotenusa, que no la conocemos. Entonces ahora lo que vamos a buscar pues es la hipotenusa. Entonces vamos a despejar esta fórmula y nos va a quedar que H es igual a 4.33 dividido el seno de 60. Y esto lo metemos en nuestra calculadora y nos va a dar un resultado de 4.99 metros, que es la dimensional que estamos utilizando en este problema. Entonces, ahora ya conocemos la hipotenusa.
Entonces vamos a buscar ahora el cateto adyacente. Para poder utilizar los datos que ya nos da el problema, entonces vamos a utilizar la fórmula de tangente. Entonces la fórmula de tangente nos dice que el tangente de beta, pero en este caso vamos a seguir utilizando b, es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. Entonces ingresamos los datos, entonces ponemos la tangente de b, que en este caso son 60 grados, es igual al cateto opuesto, que es 4.33, dividido el cateto adyacente, que es lo que estamos buscando. Y entonces esto nos dice que el cateto adyacente es igual a 4.33 dividido la tangente de 60. Y entonces esto nos da un resultado de 2.49 metros. Otra vez utilizando la dimensional que nos da el problema. Entonces ahora que ya conocemos el resultado tanto de la hipotenusa como del cateto adyacente, y conociendo también que el cateto opuesto, que es el que nos da el problema, es de 4.33, entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para saber si estos resultados son correctos. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que el cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces vamos a meter los datos. Entonces ponemos el cateto al cuadrado, que este es el valor de uno de los catetos, el cateto adyacente, más el valor del cateto opuesto al cuadrado es igual a h al cuadrado. Entonces metemos estos datos y nos da un resultado de 24.95, del cual nosotros tenemos que sacar la raíz cuadrada porque sabemos que es la hipotenusa al cuadrado. Entonces sacamos la raíz cuadrada del 24.95 y nos da la respuesta de que la hipotenusa es 4.99. Entonces ahora comparamos los datos que nos había dado la operación antes y entonces vemos que el resultado de la hipotenusa aquí es el mismo que el resultado de la hipotenusa aquí. Entonces sabemos que nuestra operación estuvo correcta. Y entonces esta es la manera de poder resolver este problema de un triángulo rectángulo. Si les gustó el video, espero que le puedan dar like y que puedan comentar.